Andrés Neumann es productor, curador y gestor cultural. Hijo de un inmigrante austriaco y una inmigrante polaca que llegaron a Latinoamérica escapando del Holocausto, nació en Cochabamba, Bolivia, y se crió en Uruguay. A los 30 años se instaló en Europa y a lo largo de su trayectoria trabajó junto a referentes fundamentales de las artes como Tadeusz Kantor, Robert Wilson, Peter Brook, Pina Bausch e Ingmar Bergman, entre otros. La coreógrafa y curadora Adriana Barenstein lo entrevistó para conversar sobre su mirada de la producción artística en Buenos Aires, la huella que dejaron en él esos grandes maestros, la formación de públicos y el rol que cumplen las tecnologías y las redes sociales en el arte. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Adriana. Bueno, primero que nada, una de las cuestiones que son tan intrigantes o interesantes, por lo menos, en todo tu recorrido, es esa visión. Bueno, siempre es particular la visión, ¿no? Pero la visión particular de Andrés Neumann sobre los fenómenos escénicos. Yo te diría, en este momento, vayamos de ahora para atrás. Bueno, en dale. este momento en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ves la situación escénica, podríamos decir? No sé si es una buena... Bueno, yo me mudé para Buenos Aires hace 2 o 3 años, estoy nuevo acá y descubriendo todo. Yo encuentro que lo que es muy interesante aquí es que hay como un terreno de creatividad general muy atractivo. Digamos que acá la gente se anima a hacer cosas. Lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en otros lugares, es que hay como un ambiente menos generoso de ese punto de vista de la creatividad y de la facilidad también. Y eso de tomar riesgos. ¿Esos riesgos tienen un sustento, tienen se podría decir una técnica, un conocimiento, algo que hace que se pueda tomar porque para tomar un riesgo tenés que tener con qué? No, digamos, yo creo que es más una cosa más básica, como de estar en contacto con el deseo, ¿no? Estar en contacto con el deseo es como la primera obligación de un artista. Y si ese contacto se pierde o por temas ambientales o por dificultades de todo tipo, que pueden ser también económicas, que acá también existen, pero lo bueno acá es que no te decís que no solo. Si vos querés hacer algo, lo vas a empezar a hacer, lo vas a buscar la manera, lo vas a hacer. Es más importante, digamos, seguir ese llamado que otra cosa, que mismo que el dinero. Entonces, eso, por ejemplo, en Europa, si no hay dinero, no haces nada. Pero eso es como decirse que no solo, porque acá podés también decidir de hacerlo aunque no haya dinero. Pero, digamos, no hay filtro entre vos y el deseo. Claro. Y eso crea condiciones más favorables para que las cosas sucedan. Porque si solo suceden las excelencias, bueno, son geniales, pero el ambiente, el terreno no se nutre. Y entonces... no podés comer solo sushi. ¿No? Ahora, teniendo en cuenta tu mirada, que es una mirada en perspectiva, y te voy a preguntar, yo ya sé por qué, pero me gustaría que vos lo digas. Es una mirada en perspectiva porque vos trabajaste con algunos grandes. Claro. No acá, en Europa, podemos decir, claro, ¿no? Sí. Y un poco nos gustaría que nos cuentes eso porque nos ayuda. Sí, yo tuve la suerte de trabajar con grandísimos artistas de nuestro tiempo, con Peter Brook, con Pina Bausch, con Ingmar Bergman. Son nombres que te dan escalofrío mismo a mí. Pero lo que quiero decir es que eso todo es genial y es como una garantía de calidad, ¿no? Es decir, existe la Capilla Sixtina, existe la Mona Lisa, pero no, nuestra vida no puede terminarse en admirar esas
obras de una calidad indiscutida y de una búsqueda muy profunda, pero para alimentarnos todos los días tenemos que comer algo todos los días, y eso es el ambiente creativo, es crear, es tomar riesgos, es estar en contacto con el deseo, es también equivocarse, es también hacer cosas menores, es también comer, no sé, arroz y papas. Entonces, yo cuando me fui a Europa hace 50 años, de Uruguay, donde estaba viviendo, el tema era mucho, para mí, la búsqueda de la calidad absoluta. La encontré la calidad absoluta y la puede encontrar quien viaje o quien se encuentre con esas obras mágicas, pero eso no te alimenta todos los días. Y acá es también la cantidad y también la manera de crear. Eso acá vos escribís una obra, actuás, la dirigís, digamos, es polifacético. ¿Y vos crees que, sí, entiendo lo que decís, y me pregunto, por favor, gracias, si la adversidad de todo tipo, como la adversidad que tenemos acá en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, no únicamente, puede funcionar como un factor de alimentación del deseo incluso, ¿no? Bueno, pero la falta. Fíjate, no, eso está muy claro, que siempre, por ejemplo, las artes escénicas fueron muy fértiles en las dictaduras. Y vos pensás, Cantor, cuando trabajaba en Polonia, vivía vivía en la era soviética. Para conseguir las visas para las giras de Cantor era casi imposible, porque la agencia de Estado no dejaba salir la compañía. Yo quería, mientras Andrés toma el vasito de agua, yo quiero decir esa anécdota que contaba Cantor, ¿no? Acerca de que él estaba en escena dirigiendo, ¿no? Bueno, lo sabemos todos. Y que él explica un día por qué estaba en escena. Y él estaba en escena porque en realidad había bombardeos y quería poner el cuerpo. A veces los directores la imitaban como una forma nomás, ¿no? Y bueno, eso era mientras tomaba el vasito de agua, ya lo tomó. Así que lo que quiero preguntarte es un poco, ¿cuál es tu visión o cuál es la perspectiva que te deja, por ejemplo, un Tadeusz Kantor en tu carrera como curador, como investigador, como productor? Te da el permiso de... Claro, me pasa a veces que amigos o gente joven me dice, pero ¿cómo es que te puede haber gustado esta obra si vos viste esto grandioso, no sé qué? Entonces ya no te creo, porque si esta te gusta y te gustó la otra, entonces no sé de qué estás hablando. Pero eso no es así, digamos. A mí, digamos, lo que me interesa es lo que está pasando ahora. Entonces, después, sí, en los museos de Europa y mismo de Buenos Aires, hay obras de grandísimos artistas que son incomparables, que son insuperables y todo eso, pero eso no quita que vos te la pases bien o te interese algo que está pasando ahora, que no será así como es aquello, pero es ahora. Entonces, el valor que tiene el momento presente, eso lo enseñan los budistas, el valor que tiene el momento presente es muy grande. Entonces, eso no tiene ningún sentido compararlo o decir, no, ya lo hizo mejor aquel o que aquel otro, no sé, porque es muy llamativo eso de las vanguardias, ¿no? Digamos, acá, por ejemplo, encuentro fantástico porque de pronto veo cosas que como las hacía yo en los años 60, pero yo las hacía en los años 60, ahora las estoy viendo hechas por gente de acá. Claro, pienso como los contextos en los que vos, por ejemplo, Pina Bausch o Cantor o quien podamos decir con quienes vos trabajaste, tenían un contexto histórico, lo que sea, ¿no? Pero también uno
uno como persona va cambiando y tiene otro contexto, no solamente la historia del mundo, sino la historia personal. Obvio. Y cómo se cruzan o dialogan esas dos cosas, ¿no? Lo personal y no sé si es lo social y eso hace que también vos tal vez miras de otra manera. Claro, pero con una mirada blanda, una mirada dulce, como la podés tener con los hijos. Claro. Digamos, vos en las generaciones de ahora, vos en tu familia tenés que tener una mirada generosa y dulce con la gente que tenés alrededor tuyo ahora. Es muy simple en realidad eso, ¿no? Yo sé que otras personas de pronto tienen más dificultad en eso, pero es posible. Claro, porque tu mirada es muy generosa, porque es una mirada que abre, es una mirada, digo, cuando yo me encuentro y te veo mirar y te pregunto y hablamos, Sí. Aunque sea 2 segundos, yo siento que es una mirada generosa, amplia, y esto que estás diciendo, eso te lo da la perspectiva de haber visto todo lo que viste, o sea, lo que vos sos hoy es también todo lo que pudiste hacer y las oportunidades que tuviste. Sí, pero también eso tiene mucho que ver con mi recorrido personal, tiene que ver con digamos, el tema siempre es el juicio, ¿no? Y no es interesante, te gustó o no te gustó la obra. En ese sentido, Peter Brook una vez me dijo una cosa que me marcó mucho. Él me dijo eso, no es interesante decir si estaba bueno o malo, lo que es interesante, la pregunta correcta es, ¿fue útil, inútil o dañino? ¿No? Eso me parece un criterio más importante. No tanto si te gustó o no te gustó. Y, por ejemplo, ¿qué sería dañino? Muchas cosas. Digamos, Pina Bausch en eso era muy clara también. Digamos que cuando eran las épocas políticamente peores, ella hacía espectáculos de esperanza, de colores, de vida. Y cuando eran épocas más tranquilas, hacía unos espectáculos muy oscuros, muy negros, muy, muy, muy difíciles. Entonces, es lo que pasa también con la política, digamos. Si vos estás en un momento donde la sociedad está sufriendo, Peter Brook decía, vos cuando vas a un teatro, cuando ves una obra, es como cuando vas al restaurante. O salís pesado, que te duele el estómago, que tenés dolor de cabeza, o salís vitalizado. Vos del teatro tenés que salir mejor de como entraste. Si no, ¿para qué fuiste? Mejor quiere decir no más divertido. Sí. Mejor, más nutrido. Más como que comiste algo que te hizo bien. Claro. Y como decía Tato Pavlovsky, que decía que el arte es como la respiración de una sociedad, ¿no? Wow. A mí me parece que eso también implica un montón de cosas. Cuando uno puede, casi que es curador no en el sentido de curatorial, curador en el sentido de que te cura, ¿no? Un poco, porque podés, bueno, la famosa catarsis, todo esto que ya sabemos, sí, que el espectador puede hacer, bueno, yo estoy diciendo cosas que son horribles comparadas con lo que sabes. ¿Horrible? ¿Por qué? No, estoy haciendo un chiste malo. Pero lo que quiero decirte, lo que quiero más vale preguntarte es, ¿cuál es el lugar que tiene para vos que hablaste de que uno tiene que salir nutrido? ¿Cuál es el lugar del espectador? ¿Cómo ves esto de la formación de espectadores, la visión de los nuevos espectadores? ¿Cómo se hacen obras nuevas en el sentido de obras con nuevas estéticas o nuevos lenguajes? Y no siempre el espectador está preparado, si existe una preparación del espectador, o por lo menos un tenerlo en cuenta y abrir la visión y la mirada también e incluirlo
Claro, digamos, lo bueno del espectáculo, lo que se llaman las artes vivas, Las artes vivas, sí. ¿no? Es que sin espectadores no se puede dar, ¿no? Claro. Digamos, yo cuando trabajaba en los años 60 en Uruguay, digamos, teníamos la regla, o mismo en Italia, la regla de más o menos de que si no hay por lo menos 5 espectadores, si hay más de 5 o 5 o más de 5, la obra se hace. Si hay menos, se suspende. Eso quiere decir que el espectador es una parte viva de las artes vivas. Digamos, su presencia hace posible lo que ocurre. Sin el espectador es imposible. Las artes vivas son imposibles. Entonces, eso, digamos, no me puedo imaginar un público de bots, de robots, de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Digamos, la inteligencia artificial también se hace. Todo lo que está pasando ahora con la tecnología, supuestamente es para el uso de los humanos, ¿no? Digamos, no es que nosotros estamos haciendo un show para ellos. Capaz que algún día haremos un show para ellos, pero no sé. Es interesante eso. Es una pregunta, ¿no? Digamos, todo lo que ahora nos mueve alrededor de las redes sociales, es en realidad, y mismo toda la inteligencia artificial y todos los bots que hay, son supuestamente artefactos que están al servicio de los humanos. Entonces, digamos que el rol del humano parecería ser más bien el de espectador, porque digamos, con todo lo que vos podés crear con la tecnología ahora es milagroso, pero es para un humano. No nos podemos imaginar un espectáculo al revés de los humanos, o no sé. Claro, escala humana, ¿no? O sea, la escala es escala humana. Sí, y es para digamos, poblar el imaginario humano. Claro. No sé. Sí, se entiende. Y naciste en Bolivia. Sí, yo nací en Cochabamba, de una familia judía que había escapado de las guerras. Y después, cuando yo tenía 5 años, mis padres se mudaron a Uruguay, y ahí estuve hasta me crecí, me crié en Uruguay hasta los 30, que me fui a vivir a Europa, y donde viví 50 años. Y bueno, y volvés ahora. Entonces, la pregunta era, desde aquel que, bueno, nació acá y viviste 30 años, tus primeros 30 años, después te vas a Italia. Vivís en Italia, y supongo que en otros lugares también, no sé. Sí. Y tenés pero no es extraño, porque en realidad, yo cuando estaba en Montevideo, en Uruguay, hasta los 30, mi sueño era lo que pasaba en Buenos Aires, en el Ditela. Claro. Entonces yo me formé en Uruguay con lo que pasaba en la otra orilla, con lo que pasaba acá. Así que en realidad, vivir acá era como el sueño del pibe. Entonces, esto es el sueño del pibe. Eso quería preguntarte eso. ¿Cómo vivías, de alguna manera, el retorno después de todos esos años de haber vivido lo que viviste? No, pero yo venía todos los años, y además yo siempre tuve con mis mejores amigos, siempre fueron argentinos, mis mujeres fueron argentinas. El contacto, claro. No, yo, digamos, específicamente con Uruguay también, pero con Argentina, sobre todo, no te olvides que yo me crié con Pato Lucito, con el Rico Tipo, con la farándula argentina. Entonces, eso es como una cosa que me pertenece desde joven. Entonces, de todo lo otro vino después, y ahora es como volver a los orígenes. Volver a los orígenes. ¿Y en qué o sea, vos hoy, porque a mí me dicen Peter Brook, Pina Bausch, sí, Tadeusz Kantor, y que trabajaste con todos ellos. Sí. Y bueno, a mí me resulta un mundo enorme. Sí, es así. Enorme. Claro. ¿Y contanos algo de todo eso? Claro, era enorme, porque eso era, digamos, yo tenía como que
que estar a la altura de ellos para poder compartir las experiencias con ellos, y eso fue un gran esfuerzo y fue un gran aprendizaje y estuvo bien, estuvo bueno, muy bueno, pero lo siento como de otro momento de mi vida, digamos. Ahora lo que me interesa es más bien compartir como estamos haciendo acá con ustedes, o lo que puedo hacer a través de las redes, o lo que puedo hacer a través de digamos, de las mentorías o de otras cosas. Eso te quería preguntar. Sí. Te quería preguntar por las mentorías porque me parece un aspecto como una arista muy, muy interesante del trabajo que vos podés hacer, te diría pedagógico, claro, en un punto artístico pedagógico, no solo con la gente más joven, sino también con pares, ¿no? Claro, o sea, yo lo que seguramente tengo es una mirada particular sobre las artes escénicas, y eso en un proceso creativo yo creo que puede ser útil, y de hecho es lo que hago hablando con los amigos, con los artistas, con la gente. Creo que mi mirada puede ser útil para el proceso, y eso está bueno, eso es hermoso poder compartir eso claro. Sin ninguna presunción, pero sí como con una mirada digamos distinta y calibrada de otra manera. Entonces, y sobre todo lo que encuentro, por ejemplo, curioso acá me doy cuenta, por ejemplo, es eso de que acá está muy dividido, por ejemplo, el teatro de lo que son otras artes performáticas, danza, eso lo encuentro rarísimo. La gente que se interesa de teatro no se interesa en general de otras cosas, y no entiendo por qué. Entonces veo un público muy distinto por ejemplo, en el Borges, para las cosas que haces vos. Veo un público muy distinto con el público que me encuentro en los teatros independientes, ese movimiento del teatro independiente argentino que es hermoso, pero como que no hay circulación. Eso me parece rarísimo, porque eso, por ejemplo, en Europa no es así, y lo encuentro raro de que la gente de teatro se interesa poco. Los de danza y movimiento van más al teatro, claro. Pero la gente de teatro como que no le interesa cuando no hay texto, cuando no hay, o no sé, no se reconoce ahí. Eso me parece súper raro, divertido. Me divierte pilas. Me gusta eso, me divierte que te divierta. Y claro, y también está el tema del cruce, el encuentro, el diálogo con las artes visuales, ¿no? Claro, porque también eso, claro. Como vos nombraste las artes vivas, claro. Que es como que yo veo que hay, bueno, que uno de los grandes, Cantor. Claro, ¿no? Cantor, era un artista visual, o Bob Wilson. Bob Wilson también. Bob Wilson. Sí, también. Decinos algo de Bob Wilson hoy, por favor. Bueno, fue un gran revolucionario de la escena, ¿no? Digamos. Porque yo lo conocí a Wilson en el Festival de Nancy, después trabajamos juntos. Digamos, la mirada esa de este señor que viene como de otro planeta, porque él, cuando yo trabajaba con él, trabajaba con un chico disléxico, con un chico con dificultades, digamos, con una dificultades de lenguaje, dificultades de otro tipo, y era muy interesante porque en esa época esas cosas no pasaban. Ahora es más habitual, pero cuando Wilson trabajaba con esa lentitud y con todo lo que él trajo también a las artes escénicas fue como unos tiempos y una manera de integrar también la música, la danza, todo eso. Eran Einstein on the Beach es un espectáculo total, ¿no? Y pensaba que, bueno, en el caso de Cantor, ¿no? Que Cantor es un artista, era un artista plástico y que trabajaba con actores que no eran actores, ¿no? Que eran los gemelos, que eran gente del pueblo, te diría, o de la ciudad, que él, su mirada era una mirada teatral, que él ponía esa mirada sobre, bueno, eso, si querés contarnos algo. Pero eso en realidad, a mí me divierte mucho ir a veces voy al teatro con gente joven o que nunca estuvo en un teatro. Por ejemplo, cuando encuentro una persona que nunca estuvo en un teatro, me parece lo más.
Claro. Porque es muy interesante. Porque, claro, entonces dice, ¿pero son profesionales o no profesionales? Entonces, el teatro independiente argentino, ¿son todos profesionales? Yo no sé si son todos profesionales. No sé qué contestar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser profesional? ¿Entendés? Entonces, claro, entonces, ¿qué son? Profesionales los de Corrientes y los otros no son porque, digamos, de pronto hay en el teatro independiente gente que gana muy poco, que no gana nada con el espectáculo. O que paga para encima. Estar en el, claro, entonces, ¿qué quiere decirse de profesional? No se entiende, ¿no? Entonces, eso lo mismo pasaba en Polonia. En Polonia eran gente que Cantor los encontraba por ahí, digamos, gente que se acercaba también de pronto para poder viajar. Porque, claro, las giras de los espectáculos era un gran atractivo porque era una época en que nadie podía salir de esos países, ¿no? Que no tenía visación, que no tenía pasaporte, que no. Entonces, Cantor los tenía medio prisioneros, ¿no? Digamos. Cuando los políticos hacen teatro, eso sí es peligroso. Y no es bueno, digamos, porque mejor que el teatro esté en el teatro. Claro. No, en el teatro que puede estar en la calle, que puede estar en todos lados, pero no confundir la ficción del espectáculo, del mundo del espectáculo, porque ahora la política nos robó el oficio. Es un espectáculo que nadie puede, porque los fondos que tienen ellos son mucho mayores que lo que tiene la cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es tan espectacular lo que pasa en la política que para el teatro para el espectáculo queda poco. Y además todo lo que pasa con respecto al borde o a la frontera realidad-ficción y el hecho de que, bueno, no solo en el teatro, ¿no? Sino también en la literatura, toda la cuestión autobiográfica y, no sé, no quiero decir biodramática porque pero que de alguna manera la realidad está, o sea, ¿cómo ves esto de la frontera o los límites o el juego que hace el arte muchas veces poniendo la realidad por encima de la ficción o algo así, ¿no? Ya que hablaste de la política y la ficción. Bueno, este es un tema muy difícil. Digamos que Por eso te lo pregunto a vos, claro, porque es difícil. Claro. Digamos, yo creo que el arte tiene que ser siempre en realidad de alguna manera inquietante. Tiene que ser algo que te despierta, ¿no? Yo encuentro que es preferible que haya y que el arte pueda tener el lugar de lo disruptivo, de lo que te mueve, que no un ambiente donde todo está continuamente en movimiento y no le deja el lugar al arte de ser disruptivo, porque lo que está pasando es tan disruptivo que ¿qué te queda por hacer? Digamos, si pasan cosas, digamos, si es carnaval todo el año, ¿qué sentido tiene el carnaval? No sé. Esto que dijiste es muy, muy interesante y muy para seguir ahondando, ¿no? Que es la teatralidad o el conflicto que existe en el teatro, que existe en el arte, digamos, la conflictividad que existe y las contradicciones, hasta qué punto, si lo que te rodea, si el contexto es un contexto sumamente conflictivo y sumamente contradictorio, que siempre es contradictorio, claro, es como si te confundiera. Sí, claro. Digamos, hay un aspecto muy interesante ahí de lo que vos decís. El conflicto, no hay teatro sin conflicto, ¿ok? Bien. Entonces, lo bueno del teatro, lo vemos en Shakespeare, lo vemos en las obras, tragedias griegas y eso. Lo bueno del conflicto en el teatro es que termina la obra y eso no tiene consecuencia para tu vida, ¿no? Está el conflicto vivido en forma vicaria, a través de los actores, a través de los que hacen el espectáculo, pero cuando terminó la obra, vos te vas a tu casa, tuviste la experiencia, pero no tuvo consecuencias sobre tu vida. Ahí se pueden haber matado, pueden haber engañado,
puede haber sucedido cualquier cosa, pero eso no tiene consecuencia para tu vida. Y eso es la magia del teatro, de que vos podés tener una experiencia. Claro, podés decir, la tengo también viendo una serie Netflix. Sí, pero no es lo mismo. Es lo mismo que decir sexo virtual o sexo real. Es como haber tenido sexo virtual en Netflix, ¿no? En el teatro no. En el teatro vos, porque sos el espectador, porque estás viviendo en el momento presente lo que está sucediendo, vos podés participar de un conflicto sin hacer daño y sin recibir daño. Eso no es poco. Y me llevas así al tema de los cuerpos, o sea, del momento presente, de la sensorialidad, te podría decir, de no estoy viendo una serie, no estoy viendo una serie de Netflix, estoy junto con otros cuerpos en este momento en el que sucede la acción. Y bueno, eso, ¿cuál es el lugar en una sociedad que está muy virtualizada? No sé si esa es la palabra, el lugar del cuerpo y de los sentidos y de lo sensorial. Bueno, eso lo dijo en una entrevista que vi en un reel, y lo dijo muy bien Cartoon, ¿no? Cartoon dijo que en nuestra época, que vos estés 2 horas o 1 hora desconectado porque estás viviendo eso que está pasando sin estar interrumpido por otras cosas, sin tener 5 cosas al mismo tiempo. Claro. Eso te pasa solo cuando, no sé, ni cuando dormís, porque ahora, no sé, los chicos duermen con el teléfono en el colchón, ¿entendés? Entonces, digamos, eso que durante 1 hora o 2 horas estás viviendo esa situación sin interrupción de otra cosa, ya parece un milagro, ya parece una cosa como de otra época, como de otro mundo, ¿no? De la atención puesta en lo que está pasando sin que te estemos mareando, porque mismo ahora que estamos hablando, yo cada tanto miro acá lo que pasa en el teléfono, ¿no? Es absurdo. Lo que pasa que debo decir que Andrés es un espectador que está con su teléfono. Está con su teléfono ahí. No, porque depende de qué salas, pero hay salas que permiten. Claro, ese es un tema. A mí me parece muy interesante sí. Estar capturando. Mira, ayer tuve porque me pasan 2 cosas, o que la gente me agradece o que me pide que lo saque. Pero lo que quiero decir es que hay 2 teorías. Hay gente que dice, no hay que mostrar nada para que el misterio no sé qué, y hay otra teoría que dice, no, hay que ver lo más posible para que se difunda y la gente quiera verlo de escena. Pero antes de empezar el espectáculo es mejor decir, no está permitido. Exacto. Filmar, ¿no? Entonces, eso yo creo que hoy en día no podés ser ingenuo en eso. Si vos, en general, si el artista pide que no se saquen fotos o grabados, o grabar, como hacía Pina, por ejemplo, pero era otra época. Claro. Digamos, yo en general lo respeto. En general, sí. Vos sabés que esa es una... Pero si no lo dicen... Claro, para mí me parece importantísimo eso, porque es como el marco que vos des a una función, a una acción dramática o escénica, es muy importante para el público también. Claro. O sea, yo creo que primero es el artista que tiene que decir si sí o no, pero además personalmente creo que es interesante el lugar que ocupa, o sea, el deseo, como vos dijiste antes, el deseo. Claro. El deseo es el deseo del artista, pero también es el deseo del espectador. Claro. Que está participando de un ritual, claro, y que así como tiene que tener un tiempo cuando termina eso, porque no es que al minuto ya está fuera en la calle, sino que tiene que tener un tiempo de decantación. También tiene que ver con las herramientas, con los... No, hoy tenemos ojos en los celulares también. Yo creo que eso hay que respetarlo también. Sí, hay que respetarlo porque de eso va a salir alguna otra cosa, pero me parece que es una manera de mirar muy inteligente en tu caso, no en todos los casos, pero eso siempre pasa. Sí, bueno, pero lo que quiero decir es que las redes ahora, yo encuentro que las redes son en realidad un escenario, ¿no? Son otro escenario. Claro. Quiero decir que las redes...
A mí me extraña mucho lo mal que usan los teatreros las redes. Estoy completamente alucinado, porque digo, gente de espectáculo no se da cuenta de que deberían ser los que mejor las usan. Y no las saben usar, no sé por qué. Por eso nosotros acá estamos con un medio que está en las redes. Y que no, Javiera, Claro, digamos. pero digamos, yo creo que una de muchas mentorías yo las hago para el tema del uso de las redes. Buenísimo. Porque eso es algo que debería ser obvio, pero no es obvio. No sé por qué, porque si vos sos muy bueno en la ficción, en crearla, porque me dicen, no, después no sé, en las redes nadie es real, todo es. Bueno, sí, mejor, digamos. Entonces vos tampoco en lo que pasa en el escenario es real. Entonces, no hay un... No entiendo, para mí es un misterio. Claro, un poco lo de las mentorías yo te lo preguntaba porque me parece uno de los temas más interesantes de tu presente, de tu actualidad. Andrés Neumann y las mentorías que dan la posibilidad de que la gente pueda tener, todos nosotros, digamos, podamos tener herramientas, no me gusta decir la gente, soportalo, por favor, pero que podamos tener más herramientas, y hay un aspecto pedagógico que yo creo que es muy importante resaltar y subrayar en este momento, que es que Andrés Neumann y sus mentorías, ¿podemos llamarle de otra manera también, además de mentorías? No sé, digamos, en realidad es algo... Inventemos nombres. Algo que hago desde hace tiempo, no con ese formato así específico, pero digamos, yo siempre, en Europa también, siempre los amigos artistas y eso me preguntaban, me pedían consejo, digamos, me sale natural. Es como que es también incidental, ¿no? O sea, sí, que pueden ser simplemente que nos tomamos un café y hablamos de cosas, ¿no? Esto que estamos haciendo es una mentoría. Claro. ¿Y cómo te parece, cómo ves el futuro, que es invisible, ¿no? O sea, que el futuro es invisible. ¿Hacia dónde vamos en el arte, estoy diciendo, no es amplio? ¿Hacia dónde vamos? Con toda tu experiencia y tu sabiduría tendría para el campo del arte. Bueno, ¿cómo lo ves? Digamos, las artes vivas, yo encuentro, hay que empezar diciendo que la Argentina es el único país en el mundo donde existe una universidad nacional de las artes. Bien. Eso no existe en Europa, no existe en ningún otro país. Son escuelas, son lugares de formación, son de música, pero una universidad. Entonces es muy distinto si un chico dice a su familia, nene, ¿qué vas a hacer? Tiene 18 años o que salió de la secundaria, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a la universidad, muy bien. ¿Qué vas a estudiar? No sé, artes. Bueno, está. Pero si vos decís, no voy a ir a una academia, ¿qué vas a ir a una academia? No, ¿y de qué vas a vivir? No, digamos, eso ya es el primer paso, es muy importante. Y la existencia del teatro independiente argentino, como era el teatro independiente uruguayo, la existencia de esa, digamos, es muy interesante eso de acá, que es una mesa con tres patas: teatro comercial, teatro oficial y teatro independiente. Eso es muy sano porque circula en tres ámbitos distintos. Puede circular eso en el teatro comercial. Por ejemplo, en Italia prácticamente no existe más. Lo que existe sí en Londres, en las grandes producciones, pero acá el teatro comercial en Corrientes es una cosa muy viva. Y eso de que haya esas tres posibilidades y que además la artista puede circular, todo eso me parece muy bueno para el futuro. Digamos, en otros lados el teatro está visto un poco como una cosa de museo. Acá no, acá está visto como una cosa importante de la sociedad, pero eso tiene que ver también con la presencia de la terapia. Digamos, ningún país del mundo la gente se interroga tanto sobre sí mismo como acá en Argentina. Entonces, eso tiene que ver con el teatro. ¿Entendés? Yo digo siempre, las 3 T de Buenos Aires: terapia, tango y terapia, tango y teatro. Eso es muy bueno, ¿eh? Tango, teatro y terapia. Porque el tango también es como si fuera un arte viva, ¿no? Que vos podés,
hacer, mirar, escuchar, ¿no? Entonces, tangoterapia y teatro es una fórmula ganadora. Hablando de ganadores, decinos 3. No, y con esto, a mí me gustaría saber qué 3, hablando de 3, la 3T, pero qué rasgos, por lo menos 3, del arte, de lo artístico, que vos pienses que pueden ser positivos o favorables en el desarrollo de la humanidad, te diría, así de amplio, o del mundo. A ver, repíteme esa pregunta. Claro, ¿qué 3 rasgos del arte vos los subrayás y los destacás como rasgos que van a ser un futuro más, no más feliz, sino mejor? Pero que como sacando, bueno, el arte tiene estos, por lo menos estos 3 rasgos que nos pueden servir para ser un poco mejores o para... Bueno, ya lo dijimos, el deseo, el coraje y, Deseo, coraje y poesía. Ah, me encantó. Poéticamente, Claro. estamos cerrando esta entrevista, ¿o no? Poéticamente. Bueno, Andrés, yo quiero decir, después no sé si queda o no queda, porque la editora acá va a ser máquina, pero muchas gracias. Muchas gracias a vos por esta oportunidad y a ustedes también. Es hermoso. Una hermosa oportunidad. Me encantaron tus preguntas y esta oportunidad de poder compartirlo. Gracias, porque mi miedo era estar a la altura. No te creas que no tenía miedo. Fue muy útil.